Esta declaración la escribió oficialmente el imam al-Mahdi Nasser Muhammad al-Yamani el 5 de abril del 2023, y cuyo título: Y hazles recordar, porque llamar al recuerdo de Dios beneficia a los creyentes. Dios me ha elegido ser como su califa representante sobre los mundos, así que temed a Dios y no os sintáis estar a salvo ante su conspiración, y sabed que Dios siempre cumple con su voluntad. En el nombre de Dios, el más clemente, el más misericordioso, y que las bendiciones de Dios y su paz sean con el profeta Muhammad, el mensajero de Dios, así como con todos los profetas y mensajeros que le precedieron, y sobre aquellos que los siguieron, tanto en las primeras como en las últimas generaciones, y en la asamblea celestial más alta, hasta el día del juicio. Queridos míos en el amor de Dios, los justos Ansar adelantados y selectos. Que el Ramadán sea un mes bendecido para vosotros y para nosotros, y para todos los sumisos a Dios, el Señor de los mundos. Oh mis amados musulmanes en el amor de Dios, debéis saber con certeza que no les relato historias del gran Corán de mí mismo, ni tampoco es una nueva revelación coránica, sino la verdadera declaración explicativa del glorioso Corán. Oh mis amados en el amor de Dios, los musulmanes, Dios el Altísimo dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor, Sagrado Corán, capítulo 38, versículo 26. Pero Dios hizo a David, que la paz y las bendiciones sean con él, un califa en los países del Oriente Medio. Pero el profeta de Dios David desconocía completamente la existencia de Yemen. Asimismo, el heredero del reino después de él, el profeta de Dios Salomón, desconocía también la existencia del reino de Yemen, el buen país. Así que Dios inspiró al pájaro de la bubilla, el ministro de Salomón sobre las aves, a hacer un viaje de exploración al buen país, el reino de Yemen de Saba. Y dado que la orden de Dios fue directamente a la bubilla, entonces no le está permitido a la bubilla pedir permiso al profeta de Dios Salomón para ir en su expedición. Y eso fue lo que enfureció al profeta de Dios Salomón, porque se ausentó sin pedir permiso para ir en su expedición, dado que la bubilla es ordenada por Dios su Señor. ¿Cómo es que vaya a pedirle permiso al profeta de Dios Salomón, que la paz y las bendiciones sean con él? Pero el profeta de Dios Salomón, en un principio, no sabía que la bubilla recibió la orden de Dios directamente, y como la bubilla es mandada por Dios su Señor, para informar al profeta de Dios Salomón y enseñarle lo que ni él ni su padre el profeta David llegaron a conocer, el gran reino de Saba, y Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وتفقد الطير فقال ما لي لأرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجد للذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 27, versículos del 20 al 28.
Luego deducimos que aunque Dios haya hecho un califa representante en la tierra, entonces el califato de la representación de Dios va en grados, de manera que en toda la época del califa representante de Dios David, que la paz y las bendiciones de Dios sean con él, hasta el día de su muerte, pasó sin que Dios le abarcara el conocimiento de saber de la existencia del reino yemení de Saba, a pesar de que fue un reino que estaba muy cerca, en la península arábiga. Del mismo modo, desconocía su existencia, su heredero del reino, el profeta de Dios Salomón, que la paz y las bendiciones de Dios sean con ellos, hasta que la bubilla informó al profeta de Dios Salomón de su existencia y dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 27, versículo 22. Y cuando Dios elige un califa representante en la tierra, el califato de Dios es por grados en el reino. Pero Dios me hizo ser su califa representante sobre todo el mundo, sobre todas sus tierras y mares. Y la pregunta que surge por sí misma es: ¿acaso Nasser Mohammed al-Yamani es un demente para ambicionarse con poseer el califato de la representación de Dios en el reino global? Más bien, es Dios quien lo hará empoderar sobre el califato del reino de todo el mundo, como una misericordia para los mundos, y aquellos que desconocen las declaraciones del imam al-Mahdi Nasser Mohammed al-Yamani para el Gran Corán, piensan que Nasser Mohammed al-Yamani no es más que un vividor al pretender ser el imam al-Mahdi, el califa de Dios sobre el mundo entero. Que Dios me libre de ser de los ignorantes. Entonces, ¿quién es este que afirma falsamente que Dios lo haya elegido ser su califa representante sobre el reino de los mundos, siendo él de los mentirosos? Que la maldición de Dios, los ángeles y toda la gente del mundo estén sobre él. Pero la mayor calamidad es si Nasser Mohammed al-Yamani es de los veraces. Entonces Dios ciertamente cumplirá con su voluntad, y la situación en la que están bajo la guerra cósmica y coroniana de Dios, de ella no hay vuelta atrás hasta que el mandato de Dios os llegue de obedecer a su califa, de manera que Dios someterá a todos los mundos para obedecer al califa de Dios, el imam al-Mahdi global e internacional. Entonces, ¿qué piensan de Dios el Señor de los mundos si Nasser Mohammed al-Yamani es de los veraces, y vosotros alejándoos del califa de Dios? ¿Acaso Dios no cumple siempre con su voluntad? Entonces, ¿qué creéis que Dios vaya a hacer con los mundos, especialmente con los arrogantes entre ellos? De hecho, si los líderes de los países del mundo, tanto los árabes como no árabes, hubieran sido de los agradecidos a Dios, entonces Dios no los va a despojar de sus reinos, más bien les daría más honor a su gloria y más fuerza a su poder. Entonces, ¿qué piensan del poder de la gente de Irán, la ciudad de los pilares, la que no se edificó otra igual en todo el mundo? De manera que no había nadie más poderoso que ellos sobre la faz de la tierra, salvo Dios. Por eso Dios Todopoderoso dijo: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 41, versículos del 15 al 16. A pesar de que el castigo de Dios en el libro no fue nada más que una saeja y fueron aniquilados, a excepción del pueblo de Irán, la ciudad de los pilares, la que no se edificó otra igual en todo el país, por lo que encuentro que Dios les aniquiló haciéndoles pasar por 1000 muertes lentas
a causa del frío extremo, con vientos gélidos y tempestuosos, que desencadenó contra ellos durante 7 noches y 8 días consecutivos, de manera que murieron todos en sus casas doradas metálicas, que absorben mucho frío. Por lo que mandó contra ellos vientos gélidos y tempestuosos, luego se quedaron aniquilados como troncos de palmeras derribadas, puesto que no han agradecido a Dios el hecho de otorgarles poder y reino, de manera que fueron injustos consigo mismos, pero en cambio, si le hubieran sido agradecidos y hubieran obedecido al mensajero de Dios su Señor, a pesar de que fueron los más poderosos del mundo, si hubieran sido agradecidos, Dios entonces les habría otorgado más honor a su honor propio y más fuerzas a su fuerza propia, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويرزقكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. Verdad son las palabras del Señor. Sagrado Corán, capítulo 11, versículos del 50 al 52. Oh, glorificado sea Dios el Señor de los mundos. Entonces, ¿qué es lo que quieren después de esta promesa que Dios su Señor les hizo, de otorgarles más honor para su gloria y más fuerzas para su poder? De manera que negaron al pregonero de Dios y siguieron el mandato de cada tirado obstinado de entre los líderes de sus pueblos, y dijeron al pregonero de Dios, su mensajero Hud: إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون من دونه فكيدون جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم. Verdad son las palabras del Señor. Capítulo 11, versículos del 54 al 60. En verdad, han sido muchas las veces que les aconsejé a todos, tanto a los árabes en particular, como a los no árabes en general, pero desgraciadamente no les gustan los que de bien os aconsejan. Oh Dios mi Señor, no aceptaron al que tú elegiste ser como tu califa representante sobre el mundo entero. Entonces, oh Dios mi Señor, ¿qué es lo que vas a hacer con ellos? De hecho, se apartaron de tu recuerdo y se sienten estar a salvo ante tu conspiración. Así que, oh Dios mi Señor, dicta un juicio entre mí y los arrogantes de entre tus siervos, mediante tu fuerza y poder, entre mí y todos aquellos que aborrecen tu complacencia en ti mismo sobre tus siervos. Ciertamente, abarcas con tu conocimiento lo que se trama en los pechos de los mundos, y guía al resto de los mundos con tu misericordia. Señor, tú posees el poder sobre todas las cosas. Realmente eres un excelente protector y un excelente auxiliador. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios el Señor de los mundos, el califa representante de Dios sobre el mundo entero, el imam al-Mahdi Nasr Muhammadin al-Yamani.